Conexión a mamás. Muy buenos días a todas las personas que lentamente comienzan a conectarse a esta hora de la mañana. Son las 7:05 de la mañana y estamos aquí en Conexión a Mamás. Agradecidos con Dios por esta hermosa semana que acaba de pasar y mucho más agradecidos por este hermoso sábado que se acerca. Este 18 de febrero tenemos un día con mucho solecito, muy clarito y estamos muy contentos con todas las personas que comienzan a vernos y también las personas que van a ver este pregrabado. Hoy tenemos un invitado muy especial a nuestro programa, pero este invitado especial, antes de presentárselos, quiero que hagamos nuestra primera conexión del día, que es la conexión más importante que tenemos. Tenemos como invitado al pastor William Castañeda, que ya nos va a estar hablando un poco sobre ese tema de gran interés y el tema que hemos propuesto para esta mañana de sábado. Pero antes de comenzar, ¿qué le parece, pastor, si empezamos con la conexión más importante de la mañana, la más importante del día? Vamos a hacer nuestra oración de esta mañana. Les cuento que ya habíamos orado, ya habíamos comenzado, pero como todo lo que sucede en vivo es totalmente imprevisto, pues arrancamos muy puntuales a las 7 de la mañana, pero tuvimos aquí una fallita en el sistema, en la transmisión. Entonces, Pastor William, nunca está de más una conexión más a las primeras horas de la mañana. Lo invito a que donde estén, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido y bondadoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos regalas a diario y en especial por este día tan maravilloso y tan hermoso que nos has regalado. Queremos pedir tu compañía y tu bendición en este programa para que seas tú dirigiéndonos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muy buenos días, Sandy. ¿Cómo amaneces? Buenos días, André, aquí luchando con el computador que no quería funcionar. Desde hace 20 minutos estamos peleando con el equipo para tratar de que funcione, pero bueno, lo logramos al final. Gracias a Dios por este sábado, gracias al Señor por la oportunidad de descansar. Muy contenta de poder estar en conexión con ustedes y tener ese invitado tan especial en esta mañana. Tenemos un invitado maravilloso, pues por aquí, si por allá está lloviendo, por aquí no escampa, aquí el internet también está muy lento y cuando le di transmitir, ahí se quedó pensando y no entrábamos, pero ya entramos, ya estamos aquí. Todo eso es viable cuando se hacen estos envíos, pero pues todo esto lo hacemos con mucho amor para todas las personas que nos siguen. Así es, André. Qué rico que podamos trabajar la flexibilidad y la adaptación y vamos también fomentando esas habilidades desde los imprevistos que se nos van presentando. Y hoy tenemos entonces, André, un programa súper interesante porque vamos a hablar de la clave para incrementar la fuerza de voluntad. Muchas veces intentamos proyectos, intentamos metas, desarrollar hábitos y no lo conseguimos. Sentimos que no tenemos la capacidad porque tal vez nuestra fuerza de voluntad es muy débil y justamente de eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado y les voy a contar un poquito de quién es él. William Castañeda es pastor de la Iglesia Adventista, él es licenciado en teología de la Universidad Adventista de Colombia aquí en Medellín en el 2012, es magíster en teología de la UAP, de la Universidad Adventista del Plata en 2019, ha sido capellán y profesor de Biblia en el Colegio Cádiz en Sogamoso. También ha sido profesor de Biblia en el Instituto Adventista de La Plata hasta el 2015. Ha sido asociado a la Iglesia Adventista de Libertador San Martín en Entre Ríos. También ha sido profesor en la Facultad de Teología aquí en la Universidad Adventista de Colombia, preceptor del Hogar de Varones, pastor del Distrito de Belén y muy importante, es esposo de Evelyn Newbold y es padre de Evan Santiago. William, muy bienvenido. Estamos muy contentas de que nos puedas acompañar en esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes en este programa que es tan benéfico para tantas personas. Esto es maravilloso, este tema creo que nos va a dar muchas puertas de entrada para otros temas con el pastor William.
Imagínate, Sandra y Pastor, que estaba revisando y la Asociación Estadounidense de Psicología realizó una investigación lo más de interesante. Esto fue en el 2020, no hace mucho, donde investigaban a las personas con todos sus propósitos y afirmaban que alrededor del 93% de todas las personas hicieron una investigación en masa bastante grande con una población bastante amplia y mostraban que el 93% de las personas al principio del año nos llenamos de propósitos. Todos nos hacemos muchos propósitos al iniciar el año, pero que solo el 45% de ese 93% de la población se dedicaban a tener un gran impulso durante el primer mes. Pero después del primer mes, inmediatamente empieza a bajar la brecha y la gente pierde sus hábitos y sus propósitos. Finalmente, lo que encontraban era que ese porcentaje tan alto, pues llevaba a que las personas no siguieran sus propósitos. Del 93%, el 45% de las personas no continúan con sus hábitos y sus propósitos y que solo un 19% de las personas se mantenían a lo largo del año con esos propósitos. Y saben que yo lo veía mucho en estos días y le mencionaba a mi esposo en el gimnasio donde vamos, que normalmente uno encuentra las primeras semanas y a mitad de mes y hace un mes los gimnasios supremamente llenos, pero ya a estas alturas del año empiezan a bajar la cantidad de gente que va, entonces ya empieza a sentirse solo y por esta época del año las personas ya comenzamos a perder como los hábitos, el interés, el propósito de dar continuidad a esas cosas que nos motivan. Y entonces aquí nos aparece y nos viene una pregunta y es acerca de esos propósitos y de esos hábitos que nosotros tenemos, de eso que nosotros queremos proponernos. Profe, usted sobre este tema de los propósitos, cuéntenos qué es lo que sucede con ellos, por qué nosotros empezamos a bajar, a disminuir la intención del propósito, pero sobre todo, ¿por qué piensa que para algunas personas, porque yo creo que usted piensa lo mismo que yo, se le es tan difícil ejercer esa fuerza de voluntad? Bueno, pues antes de dar algunas respuestas, quiero como mencionar dos cosas. Primero, quisiera repetir las palabras del apóstol Pablo cuando dijo en Filipenses 3:12, él dijo, no es que yo ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Así que algunas de las cosas que querré compartir con ustedes, pues hacen parte de mi experiencia, pero también pues hay unas realidades también que debo reconocer y es que es esto, ¿no? Seguimos hacia una meta, hacia unos ideales, pero hay cosas también que debemos alcanzar todavía, así que no es que lo haya alcanzado todo. Y desde una cosmovisión bíblica, cristocéntrica, pues también compartir algunas cosas, ¿ya? Esa es mi cosmovisión y por eso podré compartir eso. Pienso que pueden variar, pueden ser, pueden ser muchas cosas las que puede pasar para cada persona, así que no podría ser una definida como tal. Pueden haber circunstancias que pueden pesar más para algunos y llevarnos como a esa quietud y no a batallar el día a día, ¿sí? Y entonces ahí es donde tal vez se pueden desistir de esas metas que como decía la profe con la estadística, se comienza, pero finalmente, finalizando el primer mes, ya entramos en este segundo mes, ya las cosas pueden estar variando. Y pues me acordé de algunas cosas por allí que la palabra de Dios nos enseña y Jesús mismo lo mencionó cuando él dijo en Lucas 21:34 que dijo lo siguiente, mirad por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida y aquel día venga de repente sobre vosotros. Y dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de toda la tierra. Es decir, como que hay unas trampas de alguna manera también que se forman, se dan en el camino para
tal vez estorbar como esos avances y esas metas nobles que nos hemos trazado, iniciando tal vez cada año a nivel personal, a nivel familiar. Y hay muchos textos bíblicos también que mencionan. Pablo se lo dijo a Timoteo también. Mateo 13, cuando habla de la parábola del sembrador, dice que los afanes de este siglo ahogan esas semillitas que han sido sembradas y que quieren germinar, que quieren generar frutos y finalmente terminan siendo ahogados. Esos tiempos peligrosos que dijo el apóstol Pablo, en los últimos tiempos también vendrían, que hay que estar como pendiente de eso. Así que en medio de tanto agite, en medio de tantas distracciones, porque hoy sí que hay distracciones, cada día abundan más, entonces pensaría yo, inicialmente con esta pregunta, que deberíamos aprender a veces en medio de tanto agite, de tanto trabajo, de tanto trajín, aprender como en la quietud y en el silencio, a esperar en Dios para lograr dimensionar como cuáles son las metas finalmente o cuáles los propósitos que Dios tiene para mí. Hay un salmo que me gusta mucho que es el Salmo 131, que es muy cortico, pero me gusta como el salmista toma allí esas palabras. Es un cántico que él expresa su confianza infantil en un Dios de amor, aprende a resignarse y aprende a escuchar. Y entonces él dice que mirando tal vez a una madre, como amamantaba a un niño, dice así mismo en el versículo 2, he aprendido a aquietar mis deseos, a callar como un niño destetado, se aquietan los brazos de su madre, como ese niño está mi alma, Israel espera en el Señor desde ahora y para siempre. O sea, es decir, que para lograr finalmente a veces tener esa disciplina, esa fuerza de voluntad, creo yo, ¿no? Que a veces deberíamos aprender como a estar en ese reposo, en esa quietud y aprender a esperar en Dios para poder dimensionar y vislumbrar el camino de manera más claro, ya no tan difuso, sino más claro, y bueno, y empezar, ¿no? O sea, y proseguir por ese camino que Dios seguramente tiene preparado para cada uno. Eso puedo mencionar inicialmente respecto a la pregunta que me haces. Muy importante todo lo que nos están enseñando, Sandra, en esta mañana, el pastor William. Y para proseguir con este tema, queremos invitar a todas las personas que nos están viendo a que participen a través de nuestro chat, que nos cuenten cuál es ese hábito, ese propósito con el que usted inicia cada año, pero que le cuesta mantener. ¿Cuál es ese hábito que nos cuesta, ese propósito de cambio o de mejoría y que nos cuesta mantener a lo largo del tiempo? Que desistimos, que nos rendimos, que perdemos la motivación, o que hay otras cosas que nos distraen, dispersan pues como nuestra atención. Y vamos a saludar, vamos a aprovechar para saludar a las personas que a esta hora están conectados. Diego Marín nos dice buenos días y aquí tenemos al doctor Fabián Valencia. Hola, Fabián, buenos días. Nos dice, el dominio propio es la evidencia más notable de la nobleza, la mansedumbre del ser humano. Qué belleza, qué es esto tan bonito. Fabián, muy buenos días. Tenemos por aquí un saludito a Sandy Barbosa. Buenos días, feliz sábado. Buenos días a todas las personas que ya están súper juiciosas conectadas y los invitamos a que participen, nos envíen sus saludos y nos cuenten cuál es ese propósito en el que decaen a esta altura del año, que comenzamos a decaer. ¿Cuál es tu propósito, Sandy? ¿Cuál es ese hábito que te cuesta? Bueno, André, yo pienso que para mí el hábito más difícil de sostener y que es el más importante, pensaría yo, es la devoción personal, ¿sabes? Porque soy mamá de 3 chiquitos, 2 de ellos todavía son lactantes, entonces es muy difícil a veces para mí sacar mi tiempo y poder hacer mi devocional personal tranquila. Y en algunas ocasiones termino escuchando la Biblia en audio, escuchando el material en audio, pero no puedo hacer mi devoción como yo quisiera, sentarme y estudiar con tranquilidad. Entonces, ese es un gran reto para mí y creo que para muchas personas también es un gran reto. Pero yo creo que la gente se está preguntando por qué estamos invitando a Will para hablar de esto. Me perdonan la confianza porque William es un pastor, pero no me acostumbro porque es mi amigo desde hace muchísimos años y me cuesta mucho, Will, decirte pastor, así que ustedes me van a perdonar que se me sale ese trato un poco más de confianza, pero es que él es una persona muy disciplinada, no solamente a nivel profesional,
sino también a nivel personal. Y esa disciplina y esa autorregulación no viene de la nada. Por eso queremos preguntarte cuáles son los referentes, cuáles son esas personas que te han inspirado y que te han ayudado a poder desarrollar en tu vida esa fuerza de voluntad. Bueno, pues mira, yo creo que son muchas, llamo yo escuelas por las que, escuelas de la vida, en las cuales seguramente se van apropiando algunas cosas y que finalmente, aunque concienzudamente yo no las medito, de pronto hay momentos donde no me siento de pronto a reflexionar todo eso, pero cuando empiezo como a pensar en eso y a recordar en el pasado, uno nota cómo todo eso por las escuelas en que hemos pasado en esta vida han venido sumando. Y podría mencionar algunas de ellas, pero sí voy a destacar una de ellas. Bueno, puedo mencionar, por ejemplo, desde la casa, desde el hogar, hay algunas cosas que papá y mamá nos han enseñado, pero también yo creo que más adelante, cuando estábamos en el colegio, Diego se acordará de esto que voy a contar, cuando estábamos en el grado 11 y nos llevaron allí al Polideportivo de Kennedy, nos separaron y nos fuimos cada uno a prestar servicio militar. Así que pienso yo que haber estado en el batallón, servicio militar obligatorio, porque éramos menores de edad, hay cosas que quedaron ahí como arraigadas en mí. Hasta el día de hoy siento que hay cosas que, no sé, me ayudaron. Y siento que fue algo bueno. Algunas cosas negativas, otras cosas positivas. También aprendí a trabajar desde muy pequeño. Mi papá nos enseñó a trabajar desde muy niños. Nos llevaba a la ferretería donde él trabajaba con el tío Jorge y nos ayudaba, nos enseñaba a barrer, a contar las llaves, los modelos de llaves, a hacer algo. Y así fuimos poco a poco trabajando con él, con mi tío Jorge, con Luis Castañeda, el hijo también de él, que es arquitecto. Nos daba trabajo desde muy jovencitos, estando en el colegio todavía. Recuerdo que terminábamos el colegio y salíamos de clases y yo me iba a trabajar algunas obras en construcción que él tenía. Y siento que fueron instrumentos de Dios que él puso en el camino para darnos como esa disciplina, ese esforzarnos por alcanzar, por lograr tener. Recuerdo que si tenía algún dinerito, yo sabía que eso era con esfuerzo que lo habíamos logrado. Pero quiero destacar algo que me parece muy importante y es de mis padres, de los dos y especialmente de mi mamá. Hablaba con ella qué días, recordando algunas cositas también, aunque yo las conozco, pero quería como escucharlas y retroalimentar un poco. Mi madre es una mujer muy dedicada y ella desde los 15 años que se conocieron con mi papá era atleta, digamos así, empírico, porque le gustaba correr en ese tiempo con sus amigos en la calle, hacían sus maratones, pero era muy nada de técnicas, nada de eso. Y se conocieron finalmente con mi mamá. Mi mamá me decía que en ese tiempo, mi mamá tiene 68 años en este momento y decían que los creían como locos. En ese tiempo decían esta gente andando por ahí corriendo por las calles, incluso mi abuelita, la mamá y otra hermana le decían, usted parece loca corriendo por allí, ¿qué dirá la gente? Pero bueno, unos años después es que ya empiezan a mejorar las técnicas, ya vienen orientaciones profesionales. Así que a los 16 años ella empieza a correr con mi papá. Ni zapatillas tenían, no tenían un buen calzado. Incluso mi papá tiene hoy algunos problemas de circulación de las rodillas porque no tenían un buen calzado como hoy podemos ver que ya la tecnología ha hecho eso y hay un profesor que le dice a mi mamá, vea, hay algunas personas invierten mucho en buen vestido, en una buena sudadera, pero no invierten en buen calzado y eso después se va a ver afectado. Así que mi mamá lleva en este momento, desde que empezó a trotar, 52 años trotando. Ella es atleta profesional, ella ha competido en muchas carreras nacionales, distritales, ella tiene una gran colección de medallas y de trofeos. Así que yo desde niño que hemos crecido con mis hermanos, nosotros somos 4, hemos visto ese referente, a mi papá, a mi mamá, en esa disciplina, ¿ya? De ver sus muebles allí de trofeos y de medallas. Yo me acuerdo que yo le ayudaba a limpiar el polvo, echarles brillametal a las medallas, a los trofeos, de manera que hoy lo veo diferente. En ese momento, pues uno ve como todo lo cotidiano, sin embargo, para mí ha sumado mucho eso, ¿ya? Mi mamá han hecho grandes competencias en esos entrenamientos de 21 kilómetros, de 30 kilómetros, me decía ella.
y le preguntaba a mi mamita, aunque yo conozco algunas cosas, pero le preguntaba qué es lo que la ha motivado, qué es lo que la motiva a avanzar, porque ella fue madre comunitaria, cuidó niños por más de 30 años, hasta el año pasado, y ya está pronto a jubilarse, a tener su pensión, pero fueron muchos años atendiendo niños de jardín desde 8 de la mañana a 5 de la tarde, atendiendo la casa, atendiendo algunas cosas también personales y cuidando a los niños, y sin embargo nunca dejó de ir a trotar. El día que no saliera porque estaba de pronto, se levantó enfermita o de pronto no durmió bien, pero todos los días, excepto el sábado, salía a correr al Parque El Tunal, que queda ahí a 2 cuadras de la casa, que era un potrero en aquel tiempo de mi niñez y hoy ya es un parque metropolitano muy bien adecuado. Así que me decía ella, mira, lo primero es Dios, mi relación con Dios. El ejercicio me da vitalidad, me da salud, me da fuerza el día a día para atender el trabajo del jardín, le da ánimo para hacer las cosas bien, se siente más hábil, con más vitalidad. Me decía que se atiende a los niños de mejor manera. Y me decía, lo mantiene uno más joven. La gente, algunas personas le dicen, pero la admiran, por ejemplo, porque ella quiere envejecer sanamente, saludablemente, ella quiere tener una buena vejez y con los años es que ha logrado este hábito. También me mencionaba, porque yo tomé nota de algunas cositas de lo que me mencionaba, me decía ella le comenta a algunas compañeras, amigas, vecinas, familiares, salgan a hacer algo, a caminar, a ver el pasto, vayan al parque, mire, la mente cambia, el pensamiento cambia, se le olvida, por ejemplo, mi mamá me decía, se me olvida de pronto el oficio que hay que hacer, las vueltas, los deberes, todo lo que hay que hacer se olvida en ese momento cuando está haciendo ejercicio. Y ya cuando llega a la casa, pues bueno, ahí ya empieza con una mente más clara a trabajar y anímicamente también hacer las cosas bien. Me decía ella que bueno, desde la pandemia no ha vuelto a competir, pero ya ahorita en marzo, ya por ahí unos distritales, me dijo que ya va a empezar a inscribirse, luego vienen los nacionales y ahí estará participando. Así que escuchando a mi mamita todo esto, realmente es un ejemplo para nosotros como familia, para mis sobrinitos, que son los nietos, por ejemplo, los mayorcitos, los hijos de mi hermano mayor, ellos corren, ellos trotan y tienen han ejercido el atletismo desde muy pequeñitos, así que ahí están como siguiendo como esa línea de los abuelos, o sea, incluso mi hijo también por allí lo estamos enseñando poco a poco. Cuando subimos al Cerro Las Tres Cruces también vamos con el niño y vamos al ritmo de él, pero siento que él tiene buena resistencia, incluso la gente a veces lo ve tan pequeñito y pasamos, y voy tratando como de conscientemente, intencionalmente, hacer algo de lo que mi papá y mamá nos enseñaron desde muy niños, porque mi papá nos sacaba temprano muchas veces, salíamos a correr los cerros de Bogotá, en los parques de Bogotá, en largas caminatas también nos hacía, visitando a las personas también nos íbamos caminando. Entonces yo creo que muchas de esas cosas han hecho en mí que pueda hoy de alguna manera tener cierta disciplina. No quiere decir que en algún momento no pasan algunas circunstancias y volvemos a bajar como la guardia, pero volvemos a retomar y empezamos nuevamente como con esa disciplina de salir. En mi caso, lo hago muy temprano, madrugado, en algún momento, de acuerdo a las circunstancias, cuando estaba de docente en la facultad, lo hacía en las noches, mi esposa quedó en embarazo en esos momentos, y entonces en las tardes, noches, 5:30, 6 de la tarde, salía a correr. Luego cambiaron los roles también laborales, entonces volvimos a la madrugada, que es mi horario preferido. A mí me gusta mucho salir temprano, oscurito. Es mi manera, siento que es lo que ya ha estado arraigado allí y, y me genera ciertas satisfacciones, me genera paz también y ánimo de seguir como logrando como avanzar en esas metas. Así que bueno, ese es de alguna manera omitiendo muchos detalles de ejemplo de mi mamá y de mi papá. Esos han sido mis referentes. Excelente, Will, qué historia tan linda, qué testimonio tan lindo el de tu madre, ¿no? Una mujer, ¿ustedes son cuántos hijos, Will? Somos 4, yo soy el tercero y la última es la niña. Somos 4 y crecimos todos en la misma, todos salimos a correr con mis papás, todos hemos sido así como desde pequeñitos en esa línea, y cada uno tiene como esa,
tiene en este momento como eso muy arraigado. Incluso mi hermano Mauricio también es muy, él le gusta mucho eso, a Edwin, el mayor, también le gusta trotar, a mi hermanito también. Entonces, digo, bueno, ahí esas semillas que se sembraron hicieron su efecto. O sea, los frutos se vienen dando hasta incluso en los nietos. Ahí vamos en esa tarea también con los hijos. Qué lindo. Entonces, fíjate cómo incluso siendo mamá de 4, atendiendo una cantidad de niños que era su trabajo, ella encontraba la oportunidad de desarrollar esa actividad que, como ella dice, le generaba vitalidad, salud, la ayudaba a manejar el estrés. ¿Cuántos beneficios puede traer el ejercicio? Yo creo que es un ejemplo muy valioso y muchas veces nosotros decimos, no, es que definitivamente no tengo suficiente fuerza de voluntad. Pero hay un punto aquí muy importante y es, se requiere para salir la fuerza de voluntad que cabe en la punta de un lápiz, ¿no? Es como un pasito a la vez. A veces uno como que quiere cogerlo todo y tengo que tener la fuerza de voluntad para un año entero y no, necesitas solo la fuerza de voluntad para hoy, para abrir la puerta y salir a dar ese primer paso, y esa fuerza de voluntad poquita nos puede alcanzar si empezamos a dar un pasito a la vez, ¿no? Qué interesante esta historia, me parece maravillosa. André, y por acá hay personas que, respondiendo a tu reto, nos quieren contar lo que más les cuesta, y tenemos a Jamie Tapasco que nos dice, buenos días, feliz sábado, sin proponérmelo es también mi reto, este año quiero darle el primer lugar a Dios y me estoy despertando a las 4:30 todos los días y me está funcionando, porque al igual que Santi me sentía frustrada con mi devocional personal. Jamie, ahí vamos juntos en ese reto. Y tenemos también a Mari que nos dice, Mariana Ayala, un saludito para ti. Me cuesta ser disciplinada con la distribución del tiempo, la organización del tiempo. Muy bien. Aquí nos dice Diego, de acuerdo con William, la experiencia de estar en el ejército reforzó esa disciplina que teníamos débil. Gracias a Dios la supimos aprovechar. Fíjense que todas estas actividades que se hacen desde niños ayudan a que los niños puedan creer que pueden, ¿no? A desarrollar esa autoeficacia, esa percepción de autoeficacia. Los clubes que manejamos dentro de nuestra comunidad, cuando los niños tienen actividades en las que hay una secuencia, una perseverancia, todo eso les va ayudando para que en el futuro también lo puedan lograr. Y nos dice nuestro médico Fabián desde Egipto, ya sabemos quién será la próxima entrevistada. Pues sí, Will, nos vas a tener que pasar el contacto de tu mamá porque con seguridad es una persona de la que tenemos muchísimas cosas que aprender, ¿verdad, André? Total, estoy maravillada con todo lo que nos está contando William de esta persona que en la época en la que ella estaba, pues no era común. Hoy en día es común ver a la gente salir y tener los hábitos del ejercicio porque entramos con todo este boom del estilo de vida saludable, pero antes que el estilo de vida saludable del fit, entonces de todo el mundo querer hacer ejercicio y todos salen y se normaliza, pero en la época en que William nos está contando, pues yo me imagino todas las personas que pudieron haber dicho, pero usted qué está haciendo, pero por qué sale tan temprano, pero por qué se va a ir y viéndola como raro. Y ella siguió y continuó, fue persistente en su propósito. Esos propósitos y esa fuerza de voluntad, sabemos pues desde la psicología que no dura mucho tiempo, es de corto tiempo. La densidad y la emoción para realizar las actividades es de corto tiempo. Sin embargo, cuando a ese corto tiempo nosotros le ponemos el ingrediente de la disciplina, de la persistencia, pues logramos llevar esos propósitos a largo y esas acciones a largo tiempo. Entonces aquí aparece esa frase que tanto nos gusta en Conexión a Mamás y es un día a la vez, lo que Sandra nos estaba diciendo. Hagámoslos por hoy, intentemos hacerlo por hoy. Por hoy entonces a las 4:30 hacemos el devocional. Por hoy, no sé pasado mañana ni los otros días cómo me vaya a ir, pero por hoy voy a organizar mi tiempo, por hoy, solo por hoy. Invito entonces a todas las personas que nos están siguiendo para que continúen dándonos sus aportes. ¿Cuál es ese propósito con el que iniciamos, pero nos cuesta mantener? Ese hábito que quisiéramos reforzar, pero nos cuesta mantener. Pastor William, en tu propio proceso como profesional, como pastor, como docente, y en tu proceso, en tus hábitos alimentarios y en tu estilo de vida personal, ¿de dónde obtienes la fuerza de voluntad para permanecer? Bueno, pues como lo mencionaba anteriormente, como hay escuelas que nos van ayudando, nos van enseñando, hay personas que Dios permite que estén allí en el camino para reforzarnos y orientarnos el caminar.
Y hoy puedo decir que pues mi motivación primaria es Dios en mi relación y mi crecimiento espiritual. Finalmente lo he consolidado así. Digo, pues a Dios le debo todo, y cuando le colocamos el nombre a nuestro niño Evan, que significa Dios misericordioso, pues, su extensión, la extensión de la misericordia que yo he recibido, y ver en mi esposa, en mi hijo, en las cosas que yo he recibido de manera inmerecida, pues siempre lo he dicho, ante Dios lo reconozco, que indigno he sido siempre de las cosas buenas que Él ha provisto. Así que hoy pues tengo más claro eso de que Dios es mi motivación. He aprendido con lecciones muy sencillas también, como reforzar el principio de Mateo 6:33, que es tan conocido ese texto, pero que a veces vivirlo no es tan fácil, y es buscar primeramente el reino de Dios, porque lo demás vendrá por añadidura. Y tengo que trabajar eso en mi mente, tengo que traerlo a mi mente todos los días para recordar que primero Dios, mi familia. Yo salgo, por ejemplo, cuando hago ejercicio. Ahora estoy yendo 2 veces a la semana al estadio a clases de natación. Incluso mi mamá me contaba ya hace unos años, hace 2 años creo que empezó, también está haciendo natación, perdiendo miedos, porque ella decía, yo sabía solo chapucear, pero ahora ella ya tiene técnica, ya le perdió miedo como al agua, etcétera. Entonces también estamos en eso, en esa tarea de nadar, de trotar también, de hacer algún ejercicio. Y cuando hago algún ejercicio, yo le decía a mi esposa, pienso como en mi hogar, pienso en mi niño, y bueno, necesito, yo quiero que mi niño tenga un papá fuerte, un papá que tenga todavía vitalidad para jugar con él, pues por un buen tiempo todavía. Entonces como que voy pensando como en esas cosas, ¿ya? En el deporte me ha ayudado mucho. También recuerdo mucho algunas cosas aprendí. Yo estudiaba otra carrera, yo estudiaba zootecnia antes de estudiar teología, y estudiando allí yo he sido muy, muy amante del campo, muy amante de los animales, y eso que yo soy citadino. Yo crecí en Bogotá, allá me formé, viví, pero siento que también fue una de las cosas que mi papá y mi mamá nos enseñaron. Ellos vienen de Boyacá, ellos son del campo, aunque fueron de niños, los llevaron a Bogotá. Pero mi papá nos llevaba siempre a la finca de mi tío en Fusagasugá. Íbamos allá a Guayatá, a Guateque, que se quedan en el Valle de Tensa, en Boyacá, al campo. Entonces como que de niño yo siento que esas fueron las semillas que él sembró para que yo sienta como amor por el campo, y la naturaleza me encanta, y los animalitos. Así que finalmente entre veterinaria y zootecnia resulté estudiando zootecnia. Y dentro del estudio allí, todo lo que vivimos, hubo cosas también que cambiaron. Yo también había vuelto nuevamente a la iglesia, y allí tomamos algunas decisiones de empezar a cambiar como el estilo de alimentación, porque en las prácticas que hacíamos también en las granjas, en los frigoríficos, yo le pedía a Dios eso, que me ayudara como a tener esa convicción y esa fuerza de voluntad, de no dejarme llevar por solamente el gusto, sino que pudiera tratar de hacer esos cambios. Y gracias a Dios finalmente se dio una oportunidad de haber ido al Centro de Vida Sana a hacer una transición en la que yo necesitaba tomar algunas decisiones, y finalmente pues por allí fue que se abrieron las puertas para estudiar teología. Pero hay 3 cosas que yo aprendí en ese año 2006 en la Fundación en Vida Sana, ese año. 3 cosas que yo siento que pasaron. Yo pienso que el Señor allá hizo algo conmigo, y es como reavivar ese niño espiritual que yo tenía por allá adormecido, y entonces empecé como a ver las cosas de manera diferente. Y 3 cosas me ayudaron. Primero, un hábito de oración. Yo hasta, sí, tengo mis momentos de oración, tengo mis hábitos de oración, pero ese año ha sido el año que más he orado. Yo nunca he orado tanto como ese año. Era un año de muy madrugado, muy temprano. A las 5 de la mañana son clases de Biblia, pero yo estaba mucho antes ya levantado orando, porque necesitaba direccionamiento de Dios para algunas cosas que tenía que decidir. Así que yo siento que eso fue una de las cosas que me ayudó, la oración, momentos de oración. Segundo, el estilo de vida. Pues bueno, yo ya venía con ese deseo de hacer unos cambios, unos ajustes allí también en mis hábitos alimenticios, que de paso en mi casa mi mamá siempre nos enseñó a alimentarnos saludablemente. Mi mamá cocina muy rico, la invitaban y la invitan a hacer cursos, que hacer carnes vegetarianas y demás. Entonces aprendimos como a alimentarnos saludablemente. Eso es lo que también
tuve un momento también donde me desordené y empecé como a tener esos cambios, esos deseos de cambiar. Y allí me ayudó, estando en el centro de vida sana, pues allí era una alimentación vegetariana, comíamos muy bien todos los días. Eso me ayudó mucho. Yo siento que eso me ayudó a tener una claridad mental para empezar a entender y a ver unas cosas que yo no las estaba percibiendo tal vez como antes. Y tercero, pues estábamos muy activos, estábamos todos los días desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo haciendo muchas tareas, trabajos y también obra misionera. Hacíamos campañas de salud, en Popayán hicimos 2 grandes de un mes completo y en el Darién Calima hicimos otra. Y entonces está uno como visitando a una persona, visitando a otro, acompañando a un grupo, enseñándole a una terapia natural. O sea, estábamos como muy activos pensando en las otras personas, ¿no? Pensando como en el prójimo. Esas 3 cosas siento que me ayudaron mucho para dimensionar las cosas de manera diferente y arraigar ciertas cosas que he querido seguir fortaleciendo y que en algunos momentos, por algunas circunstancias, pueden a veces hacernos cambiar las cosas, pero ahí es donde entra la fuerza de voluntad y pedirle, bueno, Señor, vamos a comenzar a recomenzar nuevamente. Y entonces ha sido como eso, ¿no? Como las fuerzas de donde he podido como avanzar, incluso como lo decía, pues mi niño también, con mi esposa, tenemos una huerta en la casa y también de manera consciente desde pequeñito lo llevamos a que él aprenda, que meta la mano en la tierra, que siembre, que coseche, eh, que agarre los gusanos, que como que eso que yo aprendí también del campo de pequeñito y que me gusta tanto, pues yo quiero que él también por medio de la naturaleza y como lo dice la palabra de Dios y la inspiración, quiero que él a través de ese segundo libro también pueda conocer a Dios. Y entonces es también una fuerza que me lleva a hacer estas cosas, ¿no? Y de seguir trabajando para tener esa fuerza de voluntad. Excelente lo que nos cuentas, William, y me parece tan bonito ver que esas semillas que se sembraron y que de repente hubo una época en tu vida que parecía que no habían germinado, que no dieron fruto, finalmente la promesa se cumplió, porque hoy eres un pastor, una persona consagrada a Dios, un hombre del Señor, pero hubo un momento de tu vida en el que estabas por fuera de la iglesia, ¿verdad? Y a veces los padres podemos como sentirnos un poco desalentados y decir, tal vez el trabajo que estoy haciendo con mi hijo no está dando fruto. Ahí hay que ejercer la fe, porque finalmente todos esos referentes que tú tenías dieron un fruto y ahora tú estás compartiendo todas esos aprendizajes con tantas personas y lo más importante con tu hijito Evan, que va creciendo también en esos pasos tan bonitos. Qué hermoso ver cómo tu fuerza no está en ti, tu fuerza está en Dios, ¿no? Los referentes que nos haces la oración. Y eso es muy importante porque a veces cuando nos miramos a nosotros mismos nos vemos tan débiles que decimos, no, yo definitivamente no puedo, este mal hábito me ganó, ¿cierto? Este propósito me quedó grande, pero ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que esa fuerza no tiene que venir de nosotros, sino que viene del Señor. Está ese texto tan lindo, esa promesa tan hermosa de que nos podemos apropiar de ella, y es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza, la clave está ahí, en creer que es Jesús nuestra fortaleza y que si Él está con nosotros vamos a ser capaces de afrontar los retos de un día a la vez, como nos decía Andrea, qué importante eso, ¿no? Tal vez tú no tienes fuerza de voluntad para derrumbar una montaña, pero tienes la fuerza de voluntad para con una cucharita tumbar un poquito de tierrita por ese instante, y eso sumado va a ir logrando esos grandes propósitos. Fabián nos dice, Kay Kuzma aconseja que la crianza debe ser basada en propósitos. ¿Qué queremos que nuestros hijos sean? Hola, Juancito, y se está levantando el príncipe. Y él nos dice que está en los primeros 7 años, el tomo 1. Así es. Qué lindo eso, porque estamos tratando de fortalecernos a nosotros primero como padres, pero esto tiene mucho que ver con nuestros hijos, y una fuerza para nosotros mantenernos en nuestros propósitos es justamente nuestros hijos. William ahorita lo decía, cuando estoy haciendo deporte pienso en mi familia, qué lindo. Y a veces como mamás uno dice, no, es que no puedo porque estoy cuidando de mis hijos. Bueno, por tus hijos
necesitas mantenerte sana, por tus hijos necesitas mantenerte fuerte, por tus hijos necesitas tener proyectos que te ayuden a ser una persona equilibrada, una persona feliz. Entonces, en vez de convertirlos en una excusa, los podemos convertir en nuestra inspiración, ¿no, André? Así es, Andy. Nosotros en psicología, cuando hablamos acerca del mantener un hábito, en las ciencias del comportamiento, en las áreas de ciencias del comportamiento, decimos que hay que pensar en esas cosas que nos motivan a tener la acción. Por ejemplo, si estoy pensando en el ejercicio, ¿qué beneficios voy a tener con el ejercicio? Al final, ¿qué beneficios voy a tener? Y el profe William nos decía que cuando hacía ejercicio, él se sentía bien y la mamá le manifestaba a ellos desde pequeños, es que me sentía bien haciendo, me siento bien, me siento con más fuerza para cuidar a los otros niños, estoy más activa, estoy más dispuesta. Entonces, es recordar como esa sensación es eso que uno quiere lograr, eso que uno quiere tener. Y entonces ahí viene ese papel que nosotros tenemos como padres, bueno, ¿qué es lo que queremos darles a nuestros hijos? Y entonces, ¿qué es lo que finalmente me motiva para tener ese propósito y para cumplirlo? ¿Qué es lo que me motiva? La sensación de sentirme bien conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi estado de ánimo, la sensación de poder servir de una mejor manera a las otras personas. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Entonces, pensar en eso, de lo que yo quiero alcanzar y alejarme de la culpa. Como dice Sandra, no es que yo ya no puedo, esto ya me ganó, no es que hoy no lo pude hacer, tenía el propósito de hacerlo y hoy no pude, entonces ya para qué continúo, pues para qué sigo insistiendo, no, ya perdí el hábito, es un día a la vez, ¿no? Entonces, sin culpas nos vamos a pensar un día, bueno, no, hoy no lo pude hacer, pero mañana lo tengo que hacer, lo voy a hacer y mañana es un nuevo día y voy a volverlo a intentar. Y llega ese día y hoy lo voy a intentar, voy a hacerlo, voy a seguir, dejando a un lado pues como las culpas. Que además, André, William nos decía, vemos a las personas y vemos un logro y decimos, no, este seguramente todos los días lo hace y debe ser una persona que jamás, no, todos tenemos momentos de debilidad en los que nos sentimos desalentados, en los que podemos salirnos un poco de ese propósito, pero dice la Biblia que 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Entonces, clave en el desarrollo de la fuerza de voluntad no es nunca caer, es no darnos por vencidos, volverlo a intentar, ¿cierto? Lo vuelvo a intentar otra vez y lo vuelvo a intentar una vez más y en el proceso seguramente fracasaremos muchas veces, pero el éxito está en volverlo a intentar una y otra vez. Así que muy interesante este tema que estamos viendo y nos anima muchísimo. A los que se quejan que el horario de conexión para ti es muy temprano, eso no es nada. Desde las 4:30 podríamos estar haciendo conexión para ti. André, ¿cuál es nuestra siguiente pregunta? Bueno, Sandra, tenemos una pregunta y es, muchas personas, porque parte de este proceso de tener propósitos y de mantenerlos, pues tiene que ver lo que hablábamos al principio y es con el tema de la disciplina. ¿Qué les podríamos recomendar desde tu experiencia de vida en la crianza que tú recibiste y en lo que tú has tratado de mantener como ideales a lo largo de tu vida, Pastor William? ¿Qué le podríamos recomendar para quienes no tienen disciplina y dicen, no, es que yo no soy disciplinado? Bueno, pensaba en mi mamá decía que por más que se esté ocupado, por más que haya tantas cosas que hacer, se debe mentalizar y programar y sacarse un tiempito para uno mismo, decía ella, una media horita aunque sea, quererse, o sea, pensar en el mismo beneficio, en la misma felicidad propia. Así que ella me decía eso y es verdad, ¿no? A veces en medio de tantas ocupaciones, por eso algunas amigas le decían a ella, no, qué pereza ir por allá, no, que se saque ese tiempo, porque más que ejercicio que se hace en la casa, porque algunos dicen, no, que en la casa hago muchas cosas y muchas tareas, o voy caminando de pronto a hacer algunas compras. Es verdad, pero de alguna manera es muy diferente cuando la mente se programa a hacer ejercicio o a hacer esa actividad. Así que yo creo que eso es una de las cosas pues claves también para tener presente. Y
Y bueno, pensaba en cuanto a eso, ¿no? Cómo lograr esa disciplina. Hay que intentar, no una vez, sino muchas veces. Y me acordé de Saqueo, la historia de Saqueo que está en Lucas 19. Esa historia de esos 10 versículos es una historia, yo la veo como una historia apresurada, porque todo es a prisa, todo es corriendo. Saqueo tiene un deseo, quiere ver a Jesús, corre, hace todo lo posible para verlo, intenta y logra encontrar allí como la oportunidad para poder ver a Jesús, que era lo que él quería hacer. Y luego Jesús, cuando ya lo encuentra allí, lo anima a seguir con esa carrera, porque le dice, bájate de prisa, todo es a prisa. Ese es un relato interesante, porque hay un propósito noble allí supremo que tiene que ver con la salvación del propio Saqueo y de su familia. Entonces, yo pienso que no deberíamos quedarnos solo con los deseos como Saqueo, no se quedó con el deseo de solo ver a Jesús y ya. Y Jesús tampoco, porque en el versículo 10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Es decir, no se quedó con el deseo o el anhelo o el sentimiento de ver este mundo como estaba y ya, nos quedamos con eso. No, sino que se llevó a la acción, ese pensamiento se llevó y entonces allí se ejecuta. Y Saqueo le pasó eso. Y Sandrita recordaba un texto que también lo tenía en mente allí, Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Muchas veces podemos también como declinar de nuestros propósitos, pero deberíamos como variar hasta, yo pienso, no, hasta encontrar esa plataforma estable que me da seguridad y me permite dimensionar las cosas de manera diferente, porque a veces no funciona por un método. Yo les mencionaba que en algún momento cambié por las circunstancias laborales, salí de tarde noche a trotar y me gustó. Sin embargo, pues era diferente, pero igual lo hacía. Pero ya después cambiaron las cosas y siento que para mí el mejor momento es en la madrugada. Yo disfruto mucho ese momento y pienso que otra cosa también que puede ayudar es evitar las comparaciones. Entonces, hoy se ve mucho tal vez eso por los influencers llamados así, de como compararse con otros y lograr lo que otros, es verdad, hay modelos, hay ejemplos que puede uno a veces seguir, hay muchas oportunidades que hoy tiene uno para asesorarse, para recibir instrucción de profesionales, solo que a veces esas comparaciones tal vez a veces nos pueden hacer daño y más bien podamos seguir, intentar y disfrutar el proceso. También debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer nuestras propias debilidades, como decía Pablo en 2 Corintios eh, capítulo 12. Y él reconoció allí finalmente que en su debilidad, pues, Jesús le dijo, bástate mi gracia. Le dijo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y por eso dice, de buena gana, entonces me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso, cuando reconozco que soy débil, entonces soy fuerte, pero no es por mi fuerza, es porque reconozco que hay una fuerza exterior que me ayuda a tener esa fuerza de voluntad y tomar esas decisiones y trabajar en pro de tener una salud íntegra, ¿sí? Completa. Hay un pastor que escribió un libro que se llama Ayuda Oportuna para Cristianos Sinceros, Skid McCarthy se llama él, y él me acuerdo que en una de las cosas que hablaba decía que todo cristiano sincero pasamos por valles y también por las cúspides, por los montes. Hay momentos que nos sentimos a veces tan bien espiritualmente, tan llenos como que estamos también, pero hay momentos donde pasamos por los valles donde no le hayamos sentido a nada, estamos como decaídos y es como muy natural que a veces pasen esas cosas, ¿ya? Pero ahí entra como esas elecciones, tomar decisiones conscientemente por qué lo estoy haciendo o por qué lo voy a hacer, qué es lo que me motiva, qué beneficios se logran con lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer, a quién puedo ayudar. Y ahí entra una dimensión también, digámoslo así, altruista, o sea, pensar en otros también. Recuerdo que cuando estuve antes de estudiar teología, por allá en el año 2014 comencé a visitar a un primo en la cárcel con mi familia y de ahí ya llegué a la universidad y seguí yendo todos los sábados y después los viernes y sábados a las cárceles, cárcel de mujeres, cárcel de hombres los sábados y todo, yo ya me iba, yo salía, duré como unos 3 años sin almorzar, yo no almorzaba, yo llevaba la comida de ellos, les llevábamos ropa, las cosas que podíamos llevarles, me iba caminando
hasta el lugar donde agarraba el metro y allí después ya a llegar a la cárcel. Y así era todos los sábados, y esos sábados trabajaba yo hasta medianoche en el hogar de varones. Tenía turno de medianoche para que pudiera ir todos los sábados. Entonces también como pensar, bueno, lo que yo hago finalmente en las tareas, aparte del ejercicio, las actividades que hago, ¿a quién beneficio? O sea, aparte de mi propio beneficio, ¿cierto? ¿A quién beneficio con lo que yo estoy haciendo? O sea, las ciudades, algunos han llamado que las ciudades se han vuelto como ciudades cárceles. Con la pandemia también hubo muchos problemas también de ese encierro. Incluso por allí hay una estadística que tenía de una presentación que hicimos para una iglesia, porque estamos con un proyecto allí un poco diferente por el lugar donde está ese lugar, que la tendencia, por ejemplo, desde el censo de 1938 aquí en Colombia, la población rural era el 70% y 30% era urbano, pero para el censo de 1993 cambiaron las cosas, ya el 70% es urbano y el 30% es rural, y entonces en ese estudio nos decía que ya a partir de la década de 1960 se produce aquí en Colombia la transición de mayoría rural en mayoría urbana, y eso debería yo pensar mucho, ¿no? En las ciudades, como las ciudades también tienen sus efectos, pero también debo aprovecharlos también. Por ejemplo, ahora que estoy viendo a natación al estadio, me llama mucho la atención eso de que, aunque yo estaba buscando un horario muy temprano, yo pregunté que sea a las 5 de la mañana, pero me dijeron que no, que a las 6 se llama clase de madrugadores. Pero cuando yo llego allá, a las 5 ya hay gente entrenando, hay clubes, hay como grupos de formación y ya están ahí y veo a muchos jovencitos. Ahí veo bastantes grupos de adolescentes y otros adultos jóvenes y están desde las 5 allí, no sé hasta qué horas estarán, pero ver cómo si hay espacios que se han dado también para de pronto no lograr excusas, hay gimnasios abiertos donde es gratis, donde puedo respirar aire puro también a esas horas y puedo lograr como alcanzar como esos objetivos. Entonces, pienso que también puede ayudarnos a lograr esa disciplina el trabajo. Termino con esto para, para la pregunta que me hicieron. En lo que aprendí del trabajo, me enseñaron a hacer las cosas bien mis papás, mi tío Jorge, que ya descansó, y Luis Castañeda, que es arquitecto. Él me enseñó a trabajar muy bien en las construcciones que se hacían en las iglesias, en las adecuaciones, hacer las cosas bien para Dios, y eso lo tengo también allí arraigado también. Busco que las cosas se hagan bien para el Señor. Aprendí cuando lavaba carros en la universidad, 5 años lavé carros, empecé a lavar uno, pero después llegó otro y otro y se volvió, fue como, bueno, gracias a Dios ahí teníamos algunos pesos guardados, pero siento que cuando se hacen las cosas bien, primero se genera confianza y se genera satisfacción, ¿ya? Porque estoy pensando como en el beneficio, la satisfacción y la comodidad del otro. Y yo recuerdo que yo metía el trapo por un lado, por otro, lavando el carro, echándole silicona. Yo había comprado mis productos, había preguntado cuánto valían, yo ni sabía cuánto costaban una polichada, una lavada sencilla. Y yo me sentía como también esa satisfacción propia de saber de que la persona que, pues no sé, lo iba a ver tan limpio, oliendo rico, y aún en los lugares donde él ni siquiera se daba cuenta, yo había tratado de meter el trapo por allá y sacarle el polvo y limpiar lo que más podía. Eso para mi propia formación, sin que el otro supiera que yo había hecho esas cosas. Entonces, siento que pueden ayudar algunas cosas de esas, pero deben integrarse también en esa disciplina diaria. De paso, escuché hace unos días a Yokoi Kenji que decía, es el conferencista, el que trae algunas lecciones de Japón, y él hablaba de 3 cosas para lograr disciplina. Él decía, aprender a ser organizado, aprender a ser limpio, la limpieza, y a ser puntual. Y entonces tener esas 3 como virtudes o hábitos generan disciplina, decía él. Y me llamó mucho la atención porque algunas cosas de esas las he probado y otras quiero arraigarlas más para lograr finalmente esa disciplina. Excelente, Will. Yo creo que hemos tenido una conversación sumamente inspiradora. No hay duda de que eres un hombre de Dios, que el Señor está trabajando en tu vida y podemos experimentar eso a través de tus palabras. Yo encuentro lecciones muy interesantes aquí, André. Una de ellas es
la importancia de planificar, ¿no? Esos propósitos que también Fabián nos decía. Yo tengo 3 preguntas y las mencionaba William. ¿Qué quiero lograr? ¿Para qué lo quiero lograr, no? ¿Qué impacto va a tener en mi vida, pero también en la vida del otro, en la vida de la sociedad? ¿Cómo finalmente lo voy a hacer? Empezar a pensarnos el horario, ¿no? ¿En qué lugar? A veces nos quejamos mucho, es que la ciudad, pero como William decía, hay muchas oportunidades en la ciudad. Veamos cómo aprovechamos esos espacios que la ciudad tiene para lograr los propósitos que queremos desarrollar en nuestra vida, y también la importancia de no sobrepensar. Me acuerdo mucho que yo luché impresionante con piano cuando estudié música, fue mi karma, y una vez un docente me dijo, es que no pienses en estudiar piano, simplemente ve, estudia y disfrútalo. Entonces, no sobrepensar las cosas. A veces estamos internamente pensando, ¿cuándo arreglo la casa? ¿Cuándo hago esto? ¿Cuándo? No, hazlo ya, ¿sí? Deja de estar metido en tu cabeza, sal de tu mente y entra en tu vida, como dice el psicólogo Hayes, de la terapia de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Pasamos tanto tiempo en la cabeza cuando necesitamos ir al acto, nos dice William, ¿no? A los hechos. Entonces, ese es otro aprendizaje bien valioso que necesitamos nosotros, y también hacer esa reflexión de hoy cómo me sentí, hoy cómo me fue, estuve más cerca, qué me funcionó, qué no me funcionó, cómo me adapto. En vez de tirar el propósito, decir, no, ¿para qué propósitos? Es cómo me adapto, qué de esto me está funcionando, lo voy a seguir haciendo, y lo que no está funcionando lo voy a cambiar. Jamie Tabasco aquí nos tiene un mensajito, André. Dice por aquí Jamie, yo estoy esperando aún que el ejercicio me dé energía, pero aún así me dije a mí misma, si no lo hago por mí, nadie lo hará por mí, y lo sigo haciendo confiando en que ayuda en mi salud. Cumplí un mes de hacer ejercicio en casa. Como dicen ustedes, un día a la vez, y con la ayuda de Dios todo es posible. Esto es muy, muy importante, todo lo que estamos hablando en esta mañana, porque va a existir en algún momento el desánimo. No, no quiero hacerlo, y va a aparecer la pereza. Y aquí es donde tiene que aparecer la disciplina, ¿no? Entonces, cuando William nos decía tener todo ordenado, ser puntual, ser limpios, ese aspecto del ordenado no es solamente que todo esté acomodado donde debe estar, sino que si sé que van a haber cosas que van a interrumpir ese propósito que yo tengo, vamos a quitar esas cosas. Por ejemplo, si yo tengo el propósito de mejorar mi alimentación, entonces no tengo en mi cocina productos que puedan afectar mi alimentación. Como dice mi esposo, chucherías, quitar todas las chucherías de la casa y de la vista, porque eso lo que va a hacer es que va a tener mi atención hacia ese consumo, que es un consumo rápido, pero que me va a generar un daño. Entonces es quitar esas cosas que tenemos. Entonces ese ordenar es poder quitar esas cosas que a veces nos interrumpen el proceso. Otra estrategia que también funciona muy bien dentro de los procesos de disciplina es que durante ese tiempo, por ejemplo, en el caso de Jamie con el tema del ejercicio, algo que también nos puede ayudar o nos ayuda mucho, es que durante ese tiempo que estás haciendo ejercicio, colócate audios o ve videos antes, durante o después que te motiven a eso que tú quieres alcanzar. Entonces, si yo quiero alcanzar algo que tiene que ver con el ejercicio, videos motivadores frente al ejercicio, frente al cuidado del cuerpo, frente a cómo protegerme, frente al autocuidado, porque eso va a reforzar ese pensamiento de tu capacidad de logro y de lo que quieres alcanzar, ¿no? Y entonces eso pues va a hacer que ese corto tiempo de motivación dure un poco más, sea mucho más racional y vaya acorde a los valores que nosotros tenemos y a ese objetivo que queremos poner a marchar. Bueno, Sandra, hoy ha sido una mañana maravillosa. Excelente, Andrés, lo que nos estás recomendando. Gracias a William por toda esa información valiosa, por compartirnos su experiencia. Yo creo que debemos invitarlo más porque tiene muchas cosas que compartirnos, con las que podemos conectar. Y muy importante que hoy todos nos vayamos inspirados, porque con la ayuda de Dios se puede, ¿no? Cuando yo subo el cerro con mi hijito de 5 años, él empieza a quejarse. Y no, mamá, devolvámonos, vamos solo hasta la mitad. O levántame. Entonces yo le digo, hijito, estamos justo donde tenemos que estar. Sonríe, disfruta. Y eso es muy importante. Yo tuve una época en la que hacía ejercicio, pero mi propósito era estar bien físicamente solamente por lo estético.
Ahora trato de conectar con ese momento lindo de decir, gracias Señor por estas piernas, ¿cierto? Gracias Señor por este corazón que bombea. Y es eso, estamos hoy justo donde necesitamos estar porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Puede ser que nos hayamos equivocado, que hayamos fracasado antes, pero hoy es un excelente momento para volver a, hoy es el día, como dice la Biblia, ¿no? Hoy es el día para retomar para nuestros propósitos, para volver a plantearnos metas y por la gracia de Dios lograrlas. Así que mil gracias a William por acompañarnos. De verdad que fue una charla muy bonita. Y a todos los que nos acompañaron y nos enriquecieron con sus comentarios, muchísimas gracias. Que tengan un sábado hermoso, que tengan un sábado maravilloso. Y este tema lo vamos a volver a tocar con una invitada muy especial la próxima semana, una patinadora y además de eso psicóloga también. Así que no se lo pierdan, compártanlo. Denle like, den su reacción, compártanlo, comenten porque de esa manera va a llegar a otras personas y cuando hay tantas cosas en la internet que nos desvían, que nos distraen, encontrar material que nos ayude a enfocarnos es un regalo que necesitamos agradecer y compartir. Que Dios los bendiga, que pasen un día muy hermoso.